Nos vamos a Casa de Gobierno, conferencia de prensa de la portavoz Gabriela Cerruti. Acaba de hacer el Ministerio de Economía, el ministro Massa, que ha subido nuevamente el piso del impuesto a las ganancias, que desde agosto va a ser pagado el impuesto a las ganancias solo por los salarios mayores de 700.875 pesos. Esto implica que hay más de 1 millón de beneficiarios, así como en su momento quien entonces era presidente, candidato, Mauricio Macri, dijo que iban a eliminar el impuesto a la ganancia y no hicieron nada durante toda su gestión, sino que además lo subieron. El ministro Massa se comprometió a ir reduciendo el impuesto a las ganancias para que pase a tener el sentido que efectivamente tiene que tener, que es que sea solo para los altos ingresos, y entonces ahora 1 millón más de beneficiarios. De ellos, estábamos viendo recién la escala en todo el país, hay más de 400.000 trabajadores de la provincia de Buenos Aires, más de 100.000 trabajadores de la ciudad de Buenos Aires y el resto distribuidos por todo el país, que van a dejar de pagar ingreso a las ganancias desde agosto, y además se incrementaron las escalas en un 35%, pero las escalas se modificaron y se incrementaron retroactivo a enero, con lo cual también van a haber una variación y un incremento de sus salarios todos aquellos a quienes les aplique la nueva escala a partir de enero. Esta noticia, este anuncio del ministro Massa se suma a lo que vamos a conocer esta tarde, que son los nuevos números de trabajo registrado, que se los vamos a dar a conocer esta tarde cuando esté el informe definitivo, pero que nos siguen mostrando que llevamos ya 14 meses seguidos de crecimiento del trabajo. No, 14 meses no, estoy diciendo mal el número. Seguimos con 34 meses, ¿no? 34 meses de crecimiento del trabajo registrado, y también empezamos a notar una recuperación del salario. Estos números definitivos los vamos a estar dando esta tarde. Como tengo 13 de ustedes que se anotaron para preguntar, son un montón de preguntas, voy a pasar directamente a contestarles porque seguramente el resto de los temas estarán en las preguntas de ustedes. Entonces vamos con Silvia Mercado de Radio High. Buen día, Silvia. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Quisiera pedirle algún tipo de precisión sobre la agenda del presidente Alberto Fernández. En general, esto, digamos, parece como liviana, alejada de las preocupaciones centrales de la población. Y en este sentido, preguntarle si es verdad que va a dedicar tiempo de su agenda a conversar a través de Instagram, como lo viene haciendo usted, porque hay dificultad para entender qué hace el presidente, Gabriela. Sí, me imagino, Silvia, usted escribió un libro sobre qué hace el presidente, en el cual la mayoría de las cosas que decían en ese libro eran falsas, así que me imagino que tiene alguna dificultad para entender qué hace el presidente. La verdad es que ayer, por ejemplo, estuvimos en Misiones, donde el presidente estuvo recorriendo el final de obra de 2 rutas muy importantes, una de ellas con un puente además muy importante, que eso va a cambiar absolutamente. Estuvimos con el gobernador, que siente que todo lo que está sucediendo en esa provincia son realmente cambios trascendentales, con quienes viven en esos lugares, y que, por ejemplo, ahora van a tener los productores ruta por donde van a poder sacar mucho más directamente sus producciones de yerba mate, de tabaco u otras producciones del norte, puentes por el cual alumnos que tenían que dar vueltas enormes para llegar a sus escuelas ahora van a poder llegar mucho más directamente. Hoy el presidente está recorriendo en Morón el final de obra de viviendas de Procrear en Misiones, por ejemplo, después de la campaña electoral, porque usted sabe que estamos en campaña electoral, por lo tanto no se pueden inaugurar obras. Vamos a inaugurar un barrio de 2.000 viviendas. 2.000 viviendas, nunca se habían construido tantas viviendas en la Argentina, llevamos 126.000 viviendas construidas y entregadas, y eso implica más de medio millón de personas, porque cada vivienda, usted sabe, es para una familia. Entonces, entre otras cosas, el presidente trabaja junto a todos sus ministros para gestionar todo esto que está sucediendo. Con el ministro Massa, por ejemplo, estuvieron trabajando durante toda la semana pasada y los días anteriores también para poder concretar el acuerdo que se concretó con el Fondo Monetario Internacional. Eso implicó una cantidad de llamados, de acuerdos, de negociaciones con líderes extranjeros, desde Xi Jinping hasta Lula, hasta Macron, Scholz en su momento cuando estuvimos, y todo esto hubo que llevarlo
adelante a través de, son reuniones reservadas, son reuniones de las cuales no hay que estar todo el tiempo hablando, porque lo que estamos haciendo es buscando un acuerdo que se concretó, y se concretó este lunes, con lo cual, entre otras cosas, el presidente estuvo concretando el anuncio que se hizo este lunes con respecto al Fondo Monetario, y así permanentemente. Tiene diferentes formas de comunicación y las va a usar todas, porque evidentemente los medios tradicionales ya no son los únicos medios por los cuales la ciudadanía expresa sus preocupaciones, y cada vez menos los expresa o los ve reflejados en los medios tradicionales. Entonces el presidente utiliza todas las herramientas de comunicación que tiene, como la mayoría de los dirigentes políticos, como la mayoría de los dirigentes también de opositores, a los que nadie le pregunta si se comunican o no se comunican a través de Instagram, TikTok o Facebook, sino que muchas veces se los elogia por las grandes formas de comunicación que tienen a través de las redes sociales. Así que si tiene alguna otra preocupación para un próximo libro, Silvia, después lo seguimos conversando. Muchas gracias. Fabián Goldman, de FM La Patriada. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Se conoció esta mañana que primero la economista Diana Mondino, asesora de Javier Milei, y luego hace unos pocos días Luciano Laspina, que es el principal asesor de Patricia Bullrich, estuvo conversando con un grupo de lobistas norteamericanos y exponiendo su plan económico que, dijo Laspina, coincidió justamente con el Javier Milei, en el cual, entre otros tópicos, anticipan que van a adelantó una reforma laboral, una devaluación del tipo de cambio y la eliminación del cepo, entre otras cuestiones. ¿Qué opina el Gobierno Nacional, el presidente, sobre este tipo de cuestiones? La verdad es que lo que nosotros estamos escuchando como propuestas de la oposición nos remiten al peor momento de la Argentina, ¿no? Las que nos llevaron a la crisis de 2001, donde muchos de quienes son candidatos de la oposición fueron gobierno, pero también al gobierno de Mauricio Macri. Cuando escuchamos a algunos candidatos decir que van a terminar con las indemnizaciones por despidos o que van a volver a la reforma laboral que se planteaba en aquel momento en la ley que se conoció como Ley Banelco, porque hubo una causa judicial a raíz de los sobornos que había habido en el Senado para que se pudiera votar esa ley durante la época en que Patricia Bullrich era funcionaria del gobierno de la Alianza, o cuando escuchamos que van a privatizar las empresas de nuevo, ¿no? Para que algunos pocos se lleven el dinero de los argentinos y sobre todo para que no funcionen, porque todos sabemos lo bien que está funcionando Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, en este momento, y cómo todos podemos disfrutarlo y cómo ha crecido el turismo. Tenemos de nuevo récord de turismo en estas vacaciones de invierno, y eso tiene que ver también gracias a al crecimiento de Aerolíneas Argentinas. O tenemos ya está, ayer terminó el llenado del gasoducto Néstor Kirchner y empezó a poder transmitirse gas por todo el gasoducto, y de allí a todos los lugares a los cuales llega el gas a través del gasoducto. Y también esto tiene que ver con cómo está funcionando YPF a partir de que YPF volvió a manos del Estado. Entonces, la verdad que cuando escuchamos estas propuestas de la oposición que nos llevan al peor momento de la Alianza en su momento y del macrismo luego, que son los dos momentos en los cuales gobernó en los últimos tiempos, quienes hoy se presentan como candidatos, nos llena de profunda preocupación, pero entendemos que la gente, los ciudadanos y ciudadanas, no quieren volver a ese pasado y no van a elegir ese tipo de propuestas. Gracias, Fabián. Hernán Mundo, Radio Nacional. ¿Dónde estás, Hernán? Buen día. Buen día. En los últimos días, en realidad desde el comienzo de mes, hay usuarios que han recibido boletas que tienen que ver con el servicio de luz en Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y también en algunas provincias argentinas. No son los de mayores ingresos y dicen haber recibido estas facturas con incrementos muy importantes. Si se hace el comparativo en el interanual, cerca de un 400% de aumento. ¿Cuál es la explicación oficial ante eso? Y si en definitiva esto está emparentado con el pedido del fondo de ir recortando subsidios en lo que es servicios públicos. Gracias. Mire, Hernán, no es cierto, o sea, no hay aumentos de 400 en ninguna tarifa del año pasado a este. Los aumentos son los aumentos que ustedes conocen, pero además yo quiero recordarle, Hernán, que como lo que se tomó como parámetro para quienes podían anotarse o no en los subsidios no era una cifra fija, sino que tenía que ver con un porcentaje que iba modificándose a partir de que se modificaba el salario mínimo vital y móvil, hoy pueden anotarse y está abierto el registro para recibir el subsidio de las tarifas tanto de gas como de luz, todos aquellos que cobren menos de 700.000 pesos.
Con lo cual, si nosotros estamos hablando de quienes recibieron aumento en las tarifas, estamos hablando del segmento de la Argentina que cobra un salario, que tienen ingresos en su familia por más de 700.000 pesos. Entonces, estamos hablando evidentemente de quienes creemos que pueden pagar ese incremento en las tarifas. El resto de los usuarios primero tienen que fijarse, porque generalmente en agosto hay este tipo de planteos, porque tiene que ver con el momento de más uso del gas y de la luz, porque tiene que ver con el invierno. Entonces se usa más luz y se usa más gas. Lo que tienen que chequear es con el igual periodo del año pasado, no con el mismo periodo, o sea, del mes pasado, sino con igual periodo del año pasado. Y en ese sentido, si no están recibiendo el subsidio, que 7 de cada 10 argentinos están pagando tarifas todavía con subsidios. Entonces, si no están recibiendo el subsidio, el aumento que tuvieron es el aumento que está fijado y que no puede ser nunca mayor al 80% del aumento del salario mínimo vital y móvil. Y en el resto de los casos, lo que también puede pasar es que hayan variado las situaciones familiares y ahora puedan recibir el subsidio y en su momento no se inscribieron, con lo cual sepan que la inscripción para el subsidio sigue abierta y que todos aquellos que cobren menos de 700.000 pesos pueden acceder al subsidio para las tarifas de luz y de gas. Muchas gracias, Hernán. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Rodrigo. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Recordará seguramente usted de aquella convocatoria del presidente Alberto Fernández de dar prácticamente una guerra contra la inflación. Lo cierto es que estos últimos días, y usted lo puede percibir porque esto está visible en la calle, incrementos en carne, en nafta, en prepagas, en transporte, en colegios privados y otros ítems que afectan el salario de los trabajadores evidentemente todos los días y que va a tener un relato, entiendo, en el índice de inflación. ¿Ustedes ven que esto puede ocurrir con el índice de inflación que se va a dar a conocer? ¿Va a haber un impacto directo en la inflación, teniendo en cuenta que, bueno, uno de las pautas de los ítems de campaña es precisamente la economía? De hecho, el candidato a presidente es ministro de Economía. ¿Ven que una suba importante respecto a esto? Nosotros, la última cifra que tenemos de inflación es la que todos conocimos, el último 15, y no tenemos todavía, por supuesto, la medición del mes que viene. Con respecto a las prepagas o, no sé, algo otro, o colegios privados o prepagas, no es algo que impacte directamente en la enorme mayoría de la población. La carne ha tenido una subida que tiene que ver con temas estacionales, que tiene que ver con la sequía y que tiene que ver con que venía retrasado con respecto a otros índices que habían subido. Sí, reconocemos, por supuesto, porque lo vemos y porque somos ciudadanos y ciudadanas que vivimos como el resto de los ciudadanos y ciudadanas y vamos al supermercado y hacemos las compras, que los precios son un problema para la enorme mayoría de la gente y que ese es el problema central que tenemos por delante y que tenemos que seguir trabajando, que es la preocupación central del ministro Massa, que había cierta incertidumbre alrededor de si se conseguía o no, y hubo mucha incertidumbre planteada en los medios y en los mercados con respecto a si se conseguía o no el acuerdo y pagar al Fondo Monetario Internacional lo que había que pagar. Esto sucedió el pasado lunes, con lo cual esperamos que a todos aquellos que agitaron fantasmas alrededor de eso, ahora agiten también certidumbre y tranquilidad, porque el pago se pudo hacer, porque se pudo hacer con un nuevo acuerdo, porque va a haber desembolsos del Fondo Monetario antes del final del mes y porque además se pudo hacer sin utilización de reservas, sino a través de diferentes fondos que fueron conseguidos a través de, como les contaba a su colega anteriormente, las gestiones que hicieron tanto el presidente de la Nación como el ministro Sergio Massa. Muchas gracias. Nicolás Gallardo, CNN Noticias. ¿Cómo le va, Nicolás? Buen día. Portavoz. Buenos días. Quería ir justamente a tono de lo que usted recién marcaba, de los fondos que consiguió Sergio Massa para pagarle al Fondo Monetario Internacional. La pregunta es más política que económica, aunque pareciera que es más económica. El gobierno viene criticando incluso hoy en día la deuda que contrajo Mauricio Macri con el fondo, más de 45.000 millones, número más, número menos. Ahora, para pagarle al fondo, Argentina, más que conseguir fondos, se está endeudando. En el marco de este shock con China, hay alrededor de 10.000 millones de libre disponibilidad para intervenir en el mercado de cambios y, de acuerdo a especulaciones que se tienen en economía, se quiere duplicar para evitar que aumente el dólar informal. La pregunta es, ¿por qué el gobierno, más allá que hay detalles confidenciales del acuerdo con China, por qué el gobierno no le dice a la gente, a la población, que está casi utilizando solamente para intervenir en el mercado de cambios casi la mitad de los fondos
que Mauricio Macri contrajo de deuda para la Argentina. Digo, hay casi 18.000 millones que se van a gastar estrictamente para intervenir en el mercado. ¿Por qué el gobierno No entiendo de dónde sale esa cifra, Nicolás. Hay 10.000 millones de dólares que se utilizan para intervenir en el mercado de cambios y Economía quiere aumentar ese margen de cara a fin de año o al menos al resto de la gestión? ¿Por qué no se informa esa deuda que se está contrayendo con China? Esa es la pregunta, básicamente. Nicolás, me parece que estamos hablando de cosas distintas. O sea, los fondos para intervenir, no hay una cantidad de fondos para intervenir en el mercado, hay una autorización de cuántos fondos se pueden usar, pero no es que existen esos fondos o se van, digo, es como lo que dice Patricia Bullrich, dirá, filmar las reservas del Banco Central, digamos. Eso no es dinero físico que existe, estamos hablando de autorizaciones, libre disponibilidad, una cantidad de mecanismos, pero no es deuda que se contrae en dinero físico, digamos, que existe en una bóveda en el Banco Central. Independientemente de si es líquido o no, pero no, al margen de que sea líquido o no, digo, igual le respondo, Nicolás, la verdad es que el gobierno está haciendo frente a algo que tomó el Mauricio Macri, que tomó con el Fondo Monetario Internacional, que ahora la verdad es que en una política completamente diferente, así como en una semana le dio a Mauricio Macri 50.000 millones de dólares para que pudiera reelegir y ser candidato en medio de una campaña electoral, y así endeudó a la Argentina y generó todos los problemas que estamos teniendo en este momento y que debemos afrontar durante este gobierno, además de los otros que todos vamos conociendo. Digo, todo esto comienza con esa medida del Fondo Monetario Internacional dándole, sin ningún tipo de requisito, sin ningún tipo de auditoría, sin ningún tipo de negociación de acuerdo de programa, 50.000 millones de dólares al presidente Mauricio Macri en ese momento, solo para que pudiera hacer campaña electoral y que para pudiera reelegir, y encima todos esos dólares se usaron para la fuga de capitales y además el presidente Macri perdió la elección. Entonces, estamos desde ese punto de partida y lo que el gobierno está haciendo, el presidente Alberto Fernández, el ministro Sergio Massa, es llevar las negociaciones de la mejor manera posible para no aceptar condiciones del Fondo Monetario que nos impliquen tener que ir contra los salarios de los argentinos o contra el plan de estabilización que está teniendo el gobierno argentino, y por eso ha buscado diferentes variantes. Algunas de ellas tienen que ver con el swap con China, otras tienen que ver con el préstamo de la CAF y lo que se va, las diferentes variantes que se van tomando, que son préstamos que, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, no tienen ese tipo de condicionamientos o no le quieren marcar a la Argentina qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Y de todas maneras, lo que nosotros, muchas de esas variables, lo que son en realidad son anticipo de exportaciones, son instrumentos más del comercio exterior que instrumentos puros de financiamiento, digamos, con lo cual eso es una diferencia enorme. Gracias, Nicolás, por la pregunta. Eduardo Menegazzi, de Infobae. Sí, ¿qué tal? Buen día, Gabriela. Quería preguntarte algo referido a la campaña electoral. Ya estamos a pocos días de las PASO. Si el presidente tiene pensado sumarse a algún acto o alguna gira que va a hacer el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y si tiene previsto ser orador en el acto de cierre, sobre todo, que todavía creo no está definido dónde va a ser. El presidente tomó una decisión en el momento en el cual anunció que él no iba a ser candidato este año, que fue allanar el camino para que los candidatos puedan moverse libremente durante la campaña electoral y él dedicarse a lo que tiene que dedicarse como presidente de la Nación, que es seguir gestionando y seguir conduciendo el rumbo del gobierno. Hay muchos ministros que son candidatos, no solamente el ministro de Economía, con lo cual entendemos que cada una de esas voces en la campaña es una voz del gobierno. En la campaña electoral, que tenemos muchos hitos de gestión y de gobierno para defender, y eso es lo que estamos haciendo permanentemente. Lo hace el presidente, lo hago yo, lo hacen los ministros, lo hacen los candidatos, porque la verdad es que este es un gobierno que, a pesar de las dificultades que ha tenido que afrontar, ha llevado adelante una gestión que es reconocida. Digo, la Organización Mundial de la Salud reconoce la gestión en salud, todos reconocemos la cantidad de viviendas entregadas. Ayer mismo se puso en marcha el nuevo motor del Tronador, que nos va a permitir que Argentina sea uno de los 10 países del mundo que pueda no solo tener un satélite, sino también lanzarlo al espacio, y así vamos permanentemente concretando. Ayer, por ejemplo, cuando estábamos en Misiones, nos decía el gobernador que desde el Ministerio de Ambiente se han instalado en Misiones, pero también en todo el país, donde hay parques nacionales, sensores para saber inmediatamente dónde hay
focos de incendio y entonces poder actuar inmediatamente. Se están instalando ahora 4 torres satelitales en ese sentido en el Parque Nacional en Misiones, pero también está sucediendo lo mismo en todo el país. Todos estos son hitos de gestión que cada uno desde su área, cada uno desde su gestión saben que llevamos adelante y que sobre todo lo saben los gobernadores y las gobernadoras y lo saben los ciudadanos y las ciudadanas que todos los días transitan por las rutas, ven las 5.000 obras que llevó adelante el Gobierno Nacional, disfrutan de las casas que se fueron otorgando y de todos los derechos además que se fueron adquiriendo durante estos años. Muchas gracias.